Hola, en este video vamos a dar información sobre lo que es el proceso de obtención del bioetanol. En este caso es dado por la materia de temas selectos de ingeniería automotriz a cargo del profesor Sabel Flores Maclovio y los integrantes del equipo que lo conforman: Jesús Noé, Jesús Eduardo, Miguel Ángel, Irving, Juan Ramón, Ana Daniela, del grupo 8 y A2. El bioetanol es un biocombustible obtenido a partir de la fermentación de materia orgánica rica en azúcares. Estos azúcares pueden encontrarse de manera directa en el jugo de diversas frutas y verduras. Por otra parte, también se puede obtener bioetanol a partir de plantas, gracias a que la estructura de las plantas contiene grandes cantidades de celulosa, la cual se puede transformar en azúcares fermentables por biodegradación. El etanol producido a partir de la celulosa de los residuos de plantas se conoce como etanol lignocelulósico. En el diagrama que se está presentando representa la obtención del bioetanol por generaciones. En la primera generación tenemos que se basa en aprovechar los azúcares y el almidón presentes principalmente en la caña de azúcar y el maíz. Para el caso de la caña de azúcar, tenemos que se produce el azúcar a partir de la caña. Después ese azúcar se fermenta, se destila y finalmente se obtiene el etanol. Eh, por parte del maíz se, se obtiene el almidón a partir del maíz, se pasa por un proceso de hidrólisis, después la fermentación, posteriormente se pasa a la destilación y de nuevo se obtiene el etanol. En la segunda generación se utilizan los residuos de cultivos alimentarios o compuestos lignocelulósicos, como se mencionó anteriormente, los cuales forman parte de residuos orgánicos de plantas y cultivos. En este caso tenemos lo que es el bagazo, la paja, el rastrojo, el olote y otros recursos forestales. Para el tratamiento de estos compuestos, primeramente se pasan por un pretratamiento, se pasa por la hidrólisis, la fermentación, nuevamente la destilación y finalmente obtenemos también lo que es el etanol. Para, para el caso del pretratamiento, la hidrólisis y la fermentación, podremos obtener coproductos o subproductos aparte de estar generando lo que es el etanol. A pesar de los enormes avances realizados en los últimos años en las tecnologías de producción de etanol, siguen existiendo obstáculos que dificultan su comercialización, ya que se trata de un proceso complejo que consta de diferentes etapas. La primera etapa es el pretratamiento, que facilita la accesibilidad de las enzimas. La segunda etapa es la hidrólisis enzimática, donde los azúcares complejos contenidos en la biomasa serán liberados en forma de azúcares simples. Y la tercera y última etapa es la etapa de fermentación, en la cual los azúcares liberados durante la hidrólisis enzimática son transformados en etanol por un microorganismo fermentativo. No obstante, durante la etapa de pretratamiento se generan diferentes compuestos, tales como derivados del furano, ácidos débiles y compuestos fenólicos, que actúan como inhibidores del organismo fermentador y por lo tanto inhibiendo el proceso de conversión de azúcares a etanol. Una de las posibles estrategias para evitar la inhibición del organismo fermentador es la adición de enzimas detoxificadoras, tales como las lacasas, durante la etapa de hidrólisis enzimática. Hidrólisis. Bueno, esta tiene como finalidad producir lo que son los azúcares fermentables, es decir, la glucosa mediante el uso de enzimas. Y estos, mediante el proceso de fermentación, pues llevan a conseguir lo que es nuestro producto deseado, en este caso que es el bioetanol. Tal que para poder optimizar nuestro producto será necesario optimizar también esta etapa de hidrólisis enzimática, esto para pues tener una buena producción de este biocombustible. Y bueno, como se puede observar en la imagen, se puede ver que antes era la etapa de pretratamiento, pero hacemos énfasis en la hidrólisis enzimática, ya que posterior pues viene la etapa de fermentación, donde bueno, nos dice que en esta etapa de hidrólisis su función principal sería hidrolizar la celulosa que se encuentra en el material lignocelulósico, para que de esta forma después pueda despolimerizar el monómero de glucosa y vaya teniendo como resultado pues un azúcar fermentable.
Bueno, ahora hablando un poco sobre la fermentación, pues es un parte del proceso de lo que es la obtención del metanol. La fermentación pues es más que nada un proceso anaeróbico que pues lo que primero anaeróbico significa que pues, lo hace con la falta de oxígeno, ¿no? Sin la presencia más bien de este. Y esto lo hace pues de una manera biológica. Ese tipo de fermentación se debe a la actividad de múltiples microorganismos especiales que convierten los azúcares como la glucosa, la fructosa, entre otros, en el etanol. Cuando la fermentación se emplea en el proceso de producción de bioetanol a partir de la biomasa, en este caso pues, son los desechos de como el plátano, la caña, el azúcar, todo ese tipo de cosas, los azúcares liberados durante la hidrólisis enzimática son fermentados con la consiguiente concesión de etanol y CO2. La conversión estequiométrica de la glucosa y la xilosa a etanol es aproximadamente de 0.51 gramos de etanol por gramo de azúcar. Esto resulta que son variables según el método que se emplee, ¿no? Entonces depende igual de si es la primera generación o la segunda generación para la obtención de metanol. El microorganismo, condiciones de temperatura y el tipo de biomasa, pues eso son como que las variantes, ¿no? Aquí abajo tenemos una pequeña fórmula, por así decirlo, por donde vemos que en este caso usan el azúcar y la levadura, que en este caso viene siendo como el microorganismo, y obviamente, como les mencionaba, le quitan el oxígeno y da como resultado el dióxido de carbono con el etanol. Bajando la diapositiva siguiente, bueno, veremos a lo mejor un poco más un cuadro que nos muestra un poco más detallado cómo es que es este proceso, ¿no? Desde cómo es el cultivo de los microorganismos, el conteo celular inocuo, que es como, bueno, cuando cuentan en este caso de los microorganismos, y cuando se hace la inculación para el medio de fermentación, seleccionan como cuáles son los que van a entrar dentro del proceso de fermentación. Mientras que por el otro lado, pues está en este caso las diferentes soluciones de minerales y carbonos. Se ajustan en este caso sus pHs para una esterilización. De ahí, pues los dos se juntan para hacer la fermentación de medio líquido o sólido, dependiendo de la biomasa que se vaya a ocupar. Después esto se filtra y se cuantifica la biomasa y caracteriza el extracto de enzimático. Veremos a lo mejor un poco. Destilación. El proceso de destilación es fundamental para purificar el etanol producido en la fermentación. En los procesos de destilación convencionales, la separación del etanol no es completa en su totalidad, ya que se presenta en un punto azeotrópico de la mezcla de etanol-agua a cerca del 95% de concentración del etanol. El objetivo de destilación es producir alcohol de calidad y concentración adecuada con un 95%. Posteriormente, ese alcohol es deshidratado. La absorción de agua se produce por medio de tamices moleculares donde el alcohol se destilaría y queda con una concentración del 99.5%. Ese es el grado de pureza que se requiere para uso de combustible. Además, les agrego un diagrama en donde es el proceso de destilación. Como siguiente punto tenemos el proceso de deshidratación. En la producción de etanol es fundamental deshidratarlo y quitar toda la humedad que éste contenga, ya que si se busca implementar en los motores de combustión interna, este debe de contar con la menor humedad posible para evitar lo que es la corrosión interna de los motores. El proceso de purificación del etanol representa uno de los retos más grandes en la industria, ya que implica una gran inversión económica y energética para este proceso. Existen diferentes tipos de deshidratación, pero los más utilizados para la producción del etanol es la destilación azeotrópica, que consiste en calentar y mediante ciertas temperaturas se va extrayendo lo que es esta humedad, ya que el proceso de temperatura para la ebullición del etanol, el alcohol y del agua es a diferentes temperaturas, lo que se capta y se va separando. También tenemos los tamices moleculares de zeolitas, que es uno de los procesos más efectivos, ya que este polvo o pasta que utilizan extrae de manera más eficiente lo que es la humedad. Sin embargo, este es un proceso mucho más caro y tardado, lo que genera gastos más elevados, por lo cual el precio del etanol tiende a subir, pero a su vez tiende a ser más puro para utilizarlo en los motores de combustión interna.